Poco el proceso de búsqueda del material y el encontrar el material fue la primera etapa de trabajo que tuvo sus complicaciones, como cualquier investigación. Yo no tenía accesos, digamos, ni conocía a nadie, así que me costó un poco de laburo. Aparte, viste, cuando inicias un proyecto no es que estás 100% a disposición, vas tanteando. Pero bueno, cuando confirmé o me reconfirmé que el juicio estaba grabado en su totalidad en Umatic y que ese material había sido digitalizado, empecé a rastrear las cintas y la digitalización. Y bueno, finalmente, después de bastante indagar, qué sé yo, llegué a Memoria Abierta, que es una organización que gestiona los archivos de 8 organizaciones de derechos humanos, entre los que están Madres, la PDH, el CELS, etc. Y entre las cosas entre los archivos que gestiona Memoria Abierta, y ellos hicieron esa digitalización hecha en 2010 de las 530 horas del juicio de las juntas militares. Así que cuando llegué a hablar con ellos o con ellas, pues son casi todas chicas, enseguida nos entendimos, se convirtieron en productores asociados de la película y me facilitaron no solo el material, sino todas las gestiones públicas y sociales, nacionales e internacionales que hubo que hacer para gestionar un entramado no sé llamarlo de derechos, porque seguramente el derecho es público, pero de las autorizaciones y de las gestiones de buen entendimiento, llamémoslo así, de no pasarle por encima a nadie, porque por lo delicado del tema y porque hay mucha gente viva, sobre todo entre las y los sobrevivientes y madres, familiares, compañeras, compañeros. Entonces, mi intención, y para eso Memoria Abierta colaboró mucho, era de trabajar sobre un territorio autorizado, por decirlo de alguna manera. No había película, estaba el Nuremberg argentino, que es una película que ya tiene, creo, desde la década del 90 o de los primeros 2000. Había algo que había hecho Roman Lechman, pero esos trabajos estaban hechos. Hubo un primer gran trabajo que lo llevó adelante un dramaturgo de apellido Somigliana, que fue el que colaboraba con Estracera y fue el redactor del alegato final de Estracera. Es el papá de Maco Somigliana, que es uno de los fundadores del equipo argentino de antropología forense, que trabajaban también en la fiscalía, un grupo de chicas y chicos muy jóvenes. Y un antropólogo norteamericano, Clyde Collins Snow, que fue el que trajeron las madres, incluso creo que en sobre el final de la dictadura, y empezó a reconocer algunos cadáveres enterrados en fosas comunes y con falsos nombres, etc. Hizo todo un trabajo el tipo y reconoció mediante la dentadura, mediante lesiones previas, fracturas, reconoció algunos. Ese tipo, Clyde Collins Snow, que da un testimonio al juicio de las juntas relevante, digamos, acompañado por todos estos chicos, es el que funda o colabora a fundar el equipo argentino de antropología forense. Somigliana, cuando termina el juicio, Alfonsín le ordena, le pide que haga una miniserie, que esa era la forma que en la década del 80 se llamaba estas cosas por capítulos. Y ellos trabajan, Somigliana arma un equipo, trabajan en Telam, no sé si sigue existiendo Telam, ahí no existe más eso. Bueno, ahí tienen una oficina, trabajan durante bastante tiempo, pero no sobre las cintas, trabajan sobre las desgrabaciones. Y hacen un editado de 12 horas, muy interesante, crudo, ¿no? Van tirando cosas, pero que es un archivo de 12 horas muy interesante, y todo lo que se había venido haciendo hasta acá estaba trabajado sobre ese archivo de 12 horas. Las 530 horas en video estaban inéditas. Nosotros vimos las 530 horas.
De principio a final, fotograma tras fotograma. Había muchas sensaciones, ¿no? La primera incógnita que teníamos que despejar es si en algún momento alguien había puesto la cámara al lado de los jueces. O sea, con el público, los testigos y la fiscalía y los defensores de frente. No, hay dos cámaras puestas en el medio del salón, los testigos siempre de espaldas. Y después fue a abordar un material para el que nosotros ya sabíamos todo, ¿no? 40 años después ya se sabía todo. O sea, todo lo que se decía se sabía, y lo que no sabíamos, porque por ahí no conocíamos las conexiones entre las víctimas, por ejemplo, ni quiénes eran. También ya está todo publicado. Por supuesto que leímos un enorme cuerpo de bibliografía, pero aparte podés buscar en internet, incluso podés buscar la causa 1385 o 1384, que es la causa del juicio, y en la causa misma, mientras íbamos viendo, podíamos ir leyendo. Entonces, la información estaba, ya la teníamos incorporada nosotros, y el detalle lo podíamos buscar en el acto. Entonces eso nos permitía ir armando un panorama muy amplio. Lo que no estaba en ningún lado y que es imposible historiografiarlo, digamos, es un hecho clave del juicio. Primero, lo temprano que se hace el juicio. O sea, pensá que vienen víctimas del exilio a testificar. Hay una víctima, Contempomi, secuestrado en La Perla, que está preso todavía cuando testifica. Víctor Basterra, que es el que saca las fotos de la ESMA, estaba controlado por la Marina, había salido, lo habían soltado poco tiempo atrás, ya en democracia. Entonces, fíjate, y eso le da al juicio, y después los sobrevivientes y las sobrevivientes, estamos hablando de chicas y chicos de 30 y pico de años, ¿no? Que habían sufrido todo esto a los 20 y pico o finales de los 10 y tantos. O sea, gente muy joven. Y todo esto muy temprano además, ¿no? Y lo que no estaba no había dato, y yo creo que ese dato no se puede, no hay cómo, es que el juicio está testimoniado a flor de piel. Y esa forma de testimoniar fue la que a nosotros nos lo hizo sumamente difícil, porque es fuertísimo todo lo que ahí se dice, digamos, ¿no? Y, o sea, de las aberraciones más salvajes que uno pueda pensar que un ser humano le pueda hacer a otro. Y esa cosa de estar dicha a flor de piel por primera vez en sede judicial, estaba el nunca más. Pero el nunca más no es prueba, es prueba cuando está dicho en sede judicial. Por primera vez de forma oral y en sede judicial, a tan poco tiempo, es impresionante el juicio a flor de piel. Yo después vi fragmentos de otros juicios donde ya no está eso. Si vos pensás, mirá, creo que fueron 9 golpes de Estado a lo largo del siglo XX, 9, 8. Nunca había habido algo como esto, un juicio como este. Nunca había habido, no. Siempre habían salido impunes. De hecho, bombardearon la Plaza de Mayo y no pasó nada. O sea que la impunidad era la norma. Entonces estaban convencidos que salían impunes. Yo creo que los defensores también estaban convencidos que salían impunes. Y un poco esto está en la película y está en el archivo. La única estrategia que había era interrumpir el juicio, intentar que el juicio no terminara, hacer todo lo posible por molestar, digamos, que el juicio tuviera un aborto temprano, ¿viste? Era lo que estaban esperando, lo que estaban buscando y a lo que apostaban. De hecho, las defensas son terriblemente malas en general, parecen gente poco inteligente, poco preparada, cuando en realidad no es así. Por los defensores hablo. Cuando en realidad estoy seguro que no es así, era gente de muchísimo prestigio la que estaba ahí. Entonces, apostaban a la impunidad, sin duda. Y los milicos, la soberbia está claramente,
Hay algunos en los que se ve cierto temor a ir preso ya, porque ellos cuando hablan es al final. Grafiña, ponele que es, Grafiña sale absuelto, después termina en cana igual, pero Grafiña de Fuerza Aérea, yo al tipo lo percibí asustado. El alegato, no sé si se llama alegato el que hace el acusado, ¿no? Pero el alegato de Masera es una pieza literaria tanto como el de Estracera. Tipo un gran orador. Masera se va amenazante. Masera se va amenazante y sin ningún tipo de resquemor. Otros, los de Fuerza Aérea, sobre todo Grafiña, Lamidoso, se los ve más, se encomiendan a Dios, qué sé yo, estas cosas. Y lo mismo que Galtieri. Todos desconocen la autoridad de los jueces, ¿no? Que todos, esa fue una de las grandes habilidades de Alfonsín. Pues Alfonsín dijo, ok, se van a jugar a ustedes, júzguense. Pero el Tribunal de Alzada es la Cámara Federal. Tiene un año, creo que es un año lo que les da. Cuando el Tribunal Militar no lo juzga, lo van dilatando, la Cámara Federal se aboca. Y de ahí cagaron. Es el primer juicio oral que se hace en la Argentina, creo que no es el primero exactamente, creo que Zaffaroni lo juzga a Chamorro de forma oral previamente, que es uno de los grandes juicios previos que hay. Creo que el juicio donde Zaffaroni es el juez y Chamorro el imputado, que lo agarran cuando vuelve de Sudáfrica, que estaba rajado el tipo, creo que ese juicio es oral también. Este es el primer gran juicio oral que se hace en la Argentina. No existían los juicios orales en la Argentina. Y la decisión de filmar el juicio, nunca se había filmado un juicio en la Argentina. La decisión de filmar el juicio es de los jueces. También es de los jueces la decisión que se emitan solo 3 minutos por televisión por día sin sonido. Hoy en día sería inaceptable eso. Sería casi inaceptable que no lo puedas ver online al juicio. En ese momento eso tuvo una razón de ser. Yo creo que la decisión de los jueces de filmar el juicio es porque eran conscientes de que estaban transitando un momento que iba a quedar en la historia como uno de las bisagras de la historia argentina. Yo creo que Alfonsín también era consciente de eso y Estracera se hizo consciente. Estracera, bueno, por supuesto que no era un militante político, por supuesto que no era un hombre de izquierda, le cayó, se puso el saco. Como que el bondi de la historia le pasó por la puerta y lo tomó. Estracera del primer día al último día es como un boxeador al 9º round. Las ojeras por acá, pero nunca pierde el filo, ¿viste? Tipo que se emociona. Vos lo ves y se emociona. ¿Hay una toma de conciencia de él? Olvídate, absolutamente. Absolutamente. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. De él, de Moreno Campo y de los colaboradores de la Fiscalía. Los colaboradores, como te decía, eran chicas y chicos muy jóvenes. Más que una toma de conciencia, un compromiso. Se ve, eso está, se ve. De hecho, Estracera le frena el carro muchas veces a los defensores, los jueces también. Pero Estracera con ardides de zorro, ¿no? de leguleyo. Cuando empiezan a imputar a las víctimas, ¿viste? ¿No? Que es típica estrategia de la defensa. Y Estracera les va marcando la cancha. A mí lo que más me impactó del juicio es esto, esta cosa a flor de piel. Y pues ya sabíamos todo, ¿viste? Lo que no lo habíamos escuchado decir de esta manera, ¿entendés? De primera mano, por gente tan joven que había sufrido esto hace tan poco tiempo. Eso, para mí ahí había algo, y a mí lo que más me impactó a nivel de quitarme el sueño directamente era la violencia contra los niños, niñas y niños. Eso
La violencia contra las niñas y niños y la violencia contra las mujeres pasa un poco desapercibido en este juicio. Pasa un poco. Era tan grande todo. También es hay que decir las cosas como son. Es un juicio de clase media, blanco, patriarcal, de hombres. Por supuesto que hay muchas víctimas que son mujeres, ¿no? Pero era el año 85 y era la justicia que había. Eso es uno de los grandes logros, yo creo, de este juicio, es que es ordinario. Es democrático, es ordinario. A diferencia del juicio de Nuremberg, el juicio de Nuremberg tiene leyes que se aplican, me parece bárbaro, pero tiene leyes que se aplican retroactivamente. Hay un tribunal formado especialmente, tribunal y ministerio público formado especialmente para esos juicios. Y hay un ejército de ocupación que acaba de ganar una guerra mundial dando las garantías. Acá nada de eso había, nada de eso. No había garantías. Las garantías eran simbólicas, eran las que están en la Constitución. Claro, pero los 9 imputados tenían control sobre tropas y armamentos. Sí, yo creo que sí, si no, fíjate lo que pasa poquito tiempo después cuando empiezan a ver los levantamientos cara pintada. Que no están directamente relacionados a esto, pero más o menos, digamos, ¿no? Y ahí tenés otro dato también que te permite ver cuál era la conciencia de los jueces. Cuando empiezan los alzamientos cara pintada, ante el temor de que alguno de estos termine en un golpe de Estado, ¿sabes lo que hacen los jueces? Se copian todos los Sumática VHS. Y con los VHS en valijas, invitados por una fundación que se llama IPPF, International Penal and Penitentiary Foundation, que es una organización de jueces mundial, invitados por esa organización, en ese momento presidida por un noruego, un político noruego muy interesante, de apellido, se llamaba Rulfstin, un político laborista, del viejo laborismo, pre-thatcherista, digamos, ¿no? El laborismo europeo no existe más. Existe como marca, digamos. Este Rulfstin, un viejo político laborista, en ese momento presidente del Parlamento, ahí está, el Stortinget, presidente del Parlamento noruego, con un amigo en esta fundación, los jueces se comunican, los invitan a Noruega y se van a Noruega con los VHS y los VHS quedan depositados en el archivo del Stortinget durante 40 años. Cuando nosotros, perdón, voy caóticamente. No, está bien. Cuando nosotros empezamos a ver el material, las partes más jugosas estaban muy vistas porque servían de prueba, porque servían para investigar. Entonces los Sumática estaban hechos mierda. La NUCE los pone de rodillas. La NUCE los extermina. A la NUCE le habían desaparecido a su prima, Elena Olmberg. Entonces, la NUCE estaba muy de frente con el proceso. El de la NUCE, el de Basterra, Radice, uno de los asesinos, llamémoslo así, del grupo de tareas 332 de la ESMA. El testimonio de Radice es letal. Esos testimonios en el Lumatic estaban muy lastimados y en la digitalización, por ende, también. Entonces nosotros dijimos, bueno, si no hay otra cosa, usamos esto, pero busquemos lo de Noruega. ¿De dónde? ¿Cómo hacemos? Parlamento de Noruega, ahí nos enteramos que era el Stortinget. Archivo del Stortinget, todo por Google. Conseguimos un email, les escribimos, mire, somos argentinos, estamos haciendo una película sobre el juicio de las juntas militares que hicieron en el año 85, les explicamos todo. Y a los pocos días, sí, lo tenemos acá. Lo digitalizamos. Les podemos mandar un disco. Así fue. Nos mandaron un disco. No llegó nunca. ¿Ah, no? Una semana, 2 semanas, 3 semanas, y volvemos a decir, mire, disculpe, acá por ahí el correo, la aduana, es medio un despelote. Disculpe, no llegó me mandaron por el correo. No llegó el disco. Se lo mandamos de vuelta. Nos mandaron el disco, ponle que llega a la semana. Llegó el disco, al día siguiente llegó el otro. No. Así que teníamos 2 discos con el archivo de Noruega, y que estaba mejor esas partes, porque claro, por más que era VHS, una copia de Lumática VHS, estaba mejor. Así que usamos bastante de lo de Noruega. Lo de la NUCE, lo de Radice, lo de Basterra, seguro. Después
atravesó todo un proceso de restauración la película, donde más o menos homogeneizamos la imagen, pero se ve. Esa decisión de llevarse los cassettes de los jueces era para preservar el material, porque lo primero que iba a desaparecer en caso de un golpe de Estado era ese archivo. A ese archivo lo iban a ir a buscar. Así que tenían la conciencia histórica de